Hola, soy Agustín Barros y hoy voy a estar haciéndole unas preguntas sobre el radicalismo a Pía Andrada. Esta misma es partidaria y sabe sobre la historia de este partido. ¿Cómo nace el radicalismo? ¿Cuál es su origen y a cargo de quién estaba? Para comenzar, entre 1916 y 1930, la Unión Cívica Radical formó los gobiernos nacionales de la República Argentina, siendo este el más antiguo de todos los partidos políticos. En 1916 hubo un acontecimiento muy importante, ya que por primera vez en Argentina se elegía al presidente de la nación, a través del sistema de voto secreto y obligatorio. Era solo para los hombres mayores de 18 años y esto fue establecido gracias a la ley Sáenz Peña, la cual pretendía combatir las amenazas y la compra de votos. ¿Cuándo llega al país la presidencia de Hipólito Yrigoyen y qué acontecimiento importante se produce? En las elecciones de 1916 triunfó la Unión Cívica Radical, resultando elegido presidente Hipólito Yrigoyen. A partir de entonces se abriría una serie interrumpida de 3 presidencias radicales. La primera presidencia es de Hipólito Yrigoyen, la segunda presidencia la asume Marcelo Alvear y la tercera presidencia sería la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, la cual concluye en 1930. Fue ahí donde se mantuvo el mayor periodo de tiempo consecutivo la USR en el poder. La última mencionada de las presidencias fue interrumpida por un golpe de estado militar que se produjo en 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu. Con la llegada de Yrigoyen al poder, por primera vez la oligarquía tenía que aceptar con disgusto la participación política de los sectores en masa, de las clases medias, de los trabajadores y de los sectores de los plebeyos, y un gobierno que, por así decirlo, no era su gobierno. ¿Qué acontecimientos gremiales, sociales, económicos, políticos, culturales y educativos se puede señalar como importantes durante este periodo? Hay 6 tipos de acontecimientos importantes que hay que destacar de los gobiernos radicales. Las primeras son las gremiales, que fueron organizaciones obreras que comenzaron a crearse poco después de la mitad del siglo XIX, gracias a la comunidad de obreros afroargentinos en grupos socialistas y anarquistas, llegados desde la gran ola de inmigración. Un acontecimiento importante fueron las políticas sociales. La concentración de la inmigración había contribuido a desarrollar una clase media urbana vinculada a la renta generada por ese modelo agroexportador de ese momento de la época. Esta renta era producida por la élite de terratenientes y catalogada igual por los críticos de la época como la olarquía terrateniente, que demandaba tanto la capital como los productos industriales del exterior. Con respecto a lo económico, Irigoyen carecía de un programa explícito que encaminara al país hacia un desarrollo de esta economía nacional. Entonces, la razón principal se centraba en el hecho de que la carne argentina era en la principal industria la exportación, junto a los cereales como el trigo y el maíz. Por esto mismo, la industrialización del país quedó condicionada a la producción agropecuaria. Otro acontecimiento con respecto a lo económico fue la situación relacionada con el ferrocarril, ya que se necesitaba reorientar su desarrollo a favor de las regiones más remotas del país, que en ese entonces Argentina era un país caracterizado por una inmensa llanura en lo que es la infraestructura ferroviaria. Con respecto a lo político, existieron diversas corrientes y partidos políticos en Argentina. 8 políticos radicales pertenecientes a 4 partidos radicales, los cuales llegaron a la presidencia de la nación: Irigoyen, Alvear, Ortiz, Frondizi, Guido, Ilia, Alfonsín y también de la Rúa. Y llegaron a la vicepresidencia Quijano y Cobos. Otro acontecimiento importante fue el cultural educativo, la cual fue al comienzo del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, en 1916. Acá se percibió un desajuste en el ritmo de provisión de los docentes y la necesidad que planteaban en la expansión de este sistema educativo.
Entonces el porcentaje de docentes diplomados tendió a descender entre el ascenso de Irigoyen. Como respuesta a esto, se desarrolló escuelas normales populares donde se busca aumentar el número de docentes que se graduaban. Y el número normal, luego de esto, el maestro normal debía ser el nuevo sujeto y la nueva categoría social que protagoniza este proceso educativo. A su vez, el sistema educativo asumió el objetivo de formar un hombre medio que se encuentre apto para operar con hombres o sus pares con eficiencia y garantizar de algún modo un orden social y político estable. ¿Qué fue la reforma universitaria? La reforma universitaria fue en 1918 y presentó una de las luchas sociales más grandes. Era mucho más que una protesta estudiantil, ya que los estudiantes cordobeses lucharon por democratizar el gobierno de las universidades y facilitar así el estudio a sectores más amplios. Para entonces lucharon por el desarrollo de la ciencia también. Dieron una gigantesca batalla contra las influencias de la Iglesia Católica en la facultad. Representaron un paso adelante en la separación de la Iglesia y el Estado. Los estudiantes no dieron la pelea solos, sino que el movimiento obrero cordobés fue uno de los aliados y las manifestaciones eran masivas. En la área de enfrente, la Iglesia organizó grupos de estudiantes católicos y recurrió así a patotas e hizo sentir su presión sobre aquel gobierno. Hola, mi nombre es María Pía Andrada y hoy voy a estar realizándole una entrevista en base al peronismo a Agustín Barros. ¿En qué año apareció por primera vez el peronismo? ¿Quién fue su presidente y cuántos años duró? El peronismo apareció por primera vez de la mano de Juan Domingo Perón, en el año 1946, donde ganó las elecciones. Este mismo estuvo en el mandato desde este mismo año hasta 1955. ¿Qué decisión tomó Farrell, presidente antes de Perón, al asumir este mismo? Farrell, presidente en el momento en el cual Perón gana las elecciones, decidió intervenir en las universidades y expulsar a todos los profesores que han militado en contra de él, para facilitar el mandato de Perón. ¿Con qué política económica se encontró Perón? Perón encuentra una economía nacional en una buena situación gracias a que la guerra mundial le permitió al país vender durante varios años a buenos precios sus productos agropecuarios y había acumulado fuertes reservas de divisas a causa de la imposibilidad de importar productos manufacturados. ¿Qué es el plan quinquenal y cómo fue su política económica? El plan planteaba la necesidad de prever y codificar en un solo cuerpo el conjunto de medidas que afectaba la exportación y la importación, reglamentando la tipificación, el envase y la certificación de la calidad de los productos exportables y estableciendo un régimen aduanero ajustado a las realidades de ese momento. Esto hacía que la industria formara nuevas zonas productivas para las cuales se estableció un programa para asegurar los suministros adecuados para que lleven adelante su trabajo. ¿Qué rumbo tomó la economía argentina en 1950? El rumbo del gobierno cambia, el cual está orientado hacia la apertura y conciliación del mercado interno. Favorece en medida limitada una serie de fuerzas económicas. Era vital para un determinado sector de la industria, la empresa pequeña y mediana de las provincias argentinas, que solo producía para el mercado nacional y con frecuencia solo para el local. ¿Qué es la Ley Evita y en qué consiste? La Ley Evita fue sancionada el 9 de septiembre. Esta consistía en la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, entre ellos el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales. ¿Qué era la Fundación Eva Perón? La Fundación Eva Perón fue una institución creada por Eva Duarte, esposa del entonces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, con el objetivo de proporcionar asistencia social que funcionó entre 1948 hasta 1955.
Esta misma se encargaba de llevarle libros, máquinas de coser a las familias precarias, así también como ayudar a los países externos. Para finalizar, ¿por qué terminó su mandato en el año 1955? El mandato de Juan Domingo Perón terminó en el año 1955 porque fue derrocado por los militares, los partidos políticos de la oposición y la iglesia. Luego de unas semanas de enfrentamientos, el golpe militar ganó y dejó un resultado de 150 víctimas.